La luz del sol de la mañana se filtraba a través de la ventana del departamento de Amy Wilson en un edificio alto de San Francisco, iluminando suavemente su rostro. Ya había completado la mitad de su rutina matutina. Dando un sorbo a su café, organizó mentalmente la agenda del día. Como contadora en una gran corporación, sus días siempre estaban meticulosamente planeados. «Mamá, no puedo hacerme bien la corbata». La voz de Aiden resonó desde su habitación. Amy sonrió. Dejó su taza de café sobre la mesa y caminó hacia la habitación de su hijo. Aiden, de 10 años, estaba de pie frente al espejo, tratando de acomodarse el uniforme escolar. Sus ojos azules y su cabello castaño eran la viva imagen de su padre, Michael, quien había fallecido en un accidente hacía 5 años. A veces, el parecido le dolía en el alma, pero también le reconfortaba. «Ven acá», dijo Amy con dulzura, arrodillándose frente a Aiden y tomando la corbata en sus manos. «Mira con atención. Es importante aprender a hacer esto». Sus ágiles dedos ataban la corbata con destreza mientras Aiden observaba con seriedad. Aprendía rápido y siempre había sido curioso. Parecía haber heredado la inteligencia de Michael y su carácter práctico. «La abuela dijo que llamaría hoy», comentó Aiden. «Dijo que tenía algo especial que decir». Amy hizo una pausa. La palabra «especial» en boca de su madre, Carol, solía traer consigo alguna intención oculta. Desde la muerte de su esposo, Carol se había obsesionado con mantener su estatus en la sociedad. Su personalidad fuerte y dominante siempre la empujaba a involucrarse más en los círculos de la alta sociedad. «Ya veo», respondió Amy con suavidad mientras terminaba el nudo de la corbata. «El desayuno ya está listo. Vamos a comer rápido». En su camino de regreso a la cocina, su celular vibró. En la pantalla apareció el nombre de su hermana, Vanessa. Amy respondió con un suspiro. «Amy, ¿ya hablaste con mamá? Tiene noticias increíbles», dijo Vanessa con emoción. La voz de su hermana sonaba entusiasta. Vanessa había saltado de un trabajo a otro y actualmente trabajaba en una boutique de lujo, pero gastaba la mayor parte de su sueldo en ropa de diseñador y eventos sociales. Sus hábitos de gasto eran una fuente constante de tensión en la familia, pero Amy la quería y siempre intentaba apoyarla. «No, aún no he hablado con ella», respondió Amy. «Pues prepárate, porque esto es grande. Siempre estás dudando». «Mamá reservó un crucero por el Caribe para todos nosotros». Amy arqueó las cejas, sorprendida. «¿Un crucero?» Sabía que su madre siempre había tratado de llevar un estilo de vida lujoso, aunque en realidad vivía de la pensión que le había dejado el difunto padre de Amy y del apoyo mensual de su ex esposo, Bill. Un crucero definitivamente debería estar fuera de su presupuesto. «Ya sabes, la amiga de mamá, Judith, la que trabaja en la agencia de viajes, nos consiguió un descuento especial. Es una tarifa familiar. Así que tú y Aiden tienen que venir con nosotros». Amy se apoyó en la barra de la cocina. Ajustar su trabajo y sacar a Aiden de la escuela no sería nada fácil, pero después de la muerte de Michael, al menos en apariencia, su madre y su hermana la habían apoyado. En cierto modo, se sentía en deuda con ellas. «¿Cuándo es?» «La próxima semana. Perdón por avisarte tan tarde, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad?» Amy se quedó pensativa. Últimamente, había estado tratando de reconstruir su relación con los padres de Michael, Robert y Martha Wilson. Después de la muerte de su esposo, se había distanciado de ellos debido al dolor y la pérdida, pero ahora quería fortalecer el vínculo entre Aiden y sus abuelos. «Lo pensaré. Primero quiero hablar con mamá sobre los detalles». «Siempre eres así». «A veces no todo tiene que estar planeado al pie de la letra», se quejó Vanessa. Después de colgar, Amy negó con la cabeza. Su hermana siempre había sido impulsiva, sin una pizca de planeación. En contraste, Amy era cautelosa y siempre pensaba bien las cosas, sobre todo cuando se trataba del futuro de Aiden. En ese momento, Aiden entró a la cocina y tomó un tazón de cereal. «Mamá, ¿era la abuela la que llamaba?» «No, era tu tía, y al parecer están organizando un crucero». «Wow», Aiden saltó emocionado. «¿Vamos a ir?» Amy sonrió al ver la alegría en el rostro de su hijo. Rara vez se tomaba vacaciones. Desde la muerte de Michael, se había sumergido en el trabajo, priorizando la estabilidad financiera por encima de todo. Tal vez Aiden había pagado el precio de eso. «No lo sé, aún no puedo prometerte nada, primero tengo que revisar mi horario». Sin embargo, en el fondo, su decisión ya se estaba formando. El tiempo en familia era valioso. Carol y Vanessa eran su familia, o al menos, eso era lo que Amy quería creer. Miró por la ventana.
Desde ahí podía ver la bahía extendiéndose más allá de los rascacielos. En algún lugar del horizonte, el mar la llamaba. Algo dentro de Amy le enviaba una pequeña advertencia, pero decidió ignorarla. En su lugar, pensó en la sonrisa de su hijo y en los recuerdos que un viaje en familia podría crear. «Estoy tan feliz de que pudieras venir, Amy», exclamó Carol, poniendo una mano sobre el hombro de su hija. El puerto de San Francisco estaba lleno de actividad bajo la luz dorada de la mañana. Frente a ellos, el lujoso transatlántico Ocean Princess se alzaba imponente, su enorme casco blanco brillando contra el cielo azul. Amy asintió con una sonrisa. «Me sorprende que hayas planeado un viaje tan increíble». «Mi vida necesita un poco de diversión», respondió Carol con ligereza. Llevaba unas gafas de sol de diseñador y un sombrero llamativo que atraía miradas, especialmente entre los demás pasajeros, y más aún la tuya, que siempre estás trabajando. Vanessa, vestida con un llamativo vestido de verano, se tomaba selfies sin parar. «Este fondo es perfecto para Instagram», dijo emocionada. «Escuché que hay celebridades a bordo». Aiden miró el enorme barco con los ojos brillantes. «Es gigantesco. ¿Tiene piscina?» «Por supuesto», jovencito, respondió Carol con indiferencia, mientras escaneaba a los otros pasajeros, en especial a los hombres. Amy rodeó los hombros de Aiden con su brazo y le explicó. «Sí, hay una piscina, un cine y salas de actividades para niños». Tomarse un tiempo libre del trabajo y permitir que Aiden faltara a la escuela no había sido fácil, pero ver su emoción le confirmó que había tomado la decisión correcta. Mientras esperaban para abordar, Amy notó que Carol y Vanessa susurraban entre ellas con una expresión satisfecha. Algo en su actitud la puso un poco nerviosa. «¿Tenemos todo? ¿Pasaportes?», preguntó Amy. Vanessa puso los ojos en blanco. «No siempre tienes que preocuparte tanto, solo relájate y diviértete». Al subir al barco, el personal uniformado los recibió con sonrisas. «Buenos días, ¿me pueden dar su número de reserva, por favor?». Carol presentó la confirmación con confianza mientras el empleado revisaba los datos en la computadora. Amy observó a su alrededor. Había muchas familias con niños saltando de emoción. Aiden, sin decir nada, le apretó la mano con fuerza, su pecho hinchándose con anticipación. Entonces, el empleado frunció el ceño con una expresión de ligera confusión. «Parece que no encuentro ninguna reserva para un Aiden Wilson». El corazón de Amy dio un vuelco. «¿Cómo que el nombre de mi hijo no está en la lista?». El empleado revisó la computadora nuevamente. «Lo siento, pero la reserva de este grupo es solo para 3 personas». Amy giró lentamente hacia Carol, sintiendo que algo no estaba bien. «Debe haber un error, ¿cierto?». Amy miró a Carol, confundida. Su madre dudó por un momento, pero rápidamente cubrió su incomodidad con una sonrisa. «Oh, lo siento. Es que esta es una promoción solo para familias». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Amy tembló de rabia. «Aiden es mi familia». Carol pareció elegir sus palabras con cuidado. «Técnicamente, sí. Pero esta promoción es para adultos. Los niños requieren una tarifa extra». Vanessa le dio una palmadita en el hombro a Amy. «Gracias por traernos. Nos ahorraste el taxi, justo a tiempo». Amy se congeló. El significado de esas palabras la golpeó con fuerza. Miró a su madre y a su hermana, alternando la vista entre ambas. Carol parecía un poco incómoda, pero Vanessa casi se veía orgullosa. «Nunca tuvieron la intención de que viniéramos los dos, ¿verdad?». La voz de Amy apenas fue un susurro. Carol bajó el tono, como si intentara razonar con ella. «Mira, puedes subir al barco. Es una gran oportunidad para conocer gente. Deberías disfrutarlo. Es hora de que empieces una nueva vida. Llevas 5 años siendo madre soltera». Aiden tiró suavemente de la mano de Amy y preguntó en voz baja. «Mamá, ¿no soy parte de la familia?». Sus ojos azules brillaban con lágrimas. Amy sintió que el corazón se le rompía al ver su expresión de dolor. Luego miró a su madre y a su hermana, y por primera vez, sintió que las veía tal como eran. No podía creerlo. El enojo y la traición la abrumaron. Carol miró su reloj con impaciencia. «Bueno, decide rápido. Ya casi es la hora de abordar. Aiden puede esperarnos en el Port Café. Solo necesita encontrar el camino de regreso a casa, o podemos enviarlo de vuelta a tu departamento». «Ay, por favor», agregó Vanessa con desdén. «Es lo suficientemente grande para quedarse solo hasta que regresemos, ¿no?». Amy sintió la mano de Aiden temblar en la suya. Su hijo estaba tratando desesperadamente de contener el llanto.
A su alrededor, las familias abordaban el barco entre risas y abrazos. Parejas felices se tomaban de la mano, emocionadas por el viaje, y mientras tanto, su propia familia la trataba con una frialdad calculadora. El contraste era tan fuerte que Amy se sintió mareada. Carol suspiró, molesta. Has sacrificado demasiado por ese niño, es hora de que pienses un poco en ti misma. Amy respiró hondo, apretó la mano de su hijo con más fuerza y, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Amy, gritó Carol detrás de ella, ¿estás bromeando? ¿Vas a desperdiciar una oportunidad como esta? Amy no volteó. En su mente, de repente apareció una dirección, la casa de los padres de Michael. Vamos, mamá. Vanessa suspiró, ya sabes cómo es, siempre ha sido terca, podemos divertirnos sin ella. Amy miró a Aiden, su hijo tenía el ceño fruncido, confundido, pero en su mirada también había algo más, confianza en ella. Y eso era todo lo que necesitaba. Pero no se apartó de su lado. ¿A dónde vamos?, preguntó Aiden en voz baja. El abuelo y la abuela. Amy respondió suavemente. Vamos a visitar a Robert y Marta. ¿De verdad? Una pequeña luz de esperanza iluminó el rostro de Aiden. ¿Pero qué pasa con la tripulación? Amy pasó un brazo alrededor de los hombros de su hijo mientras caminaban hacia el estacionamiento. A veces, lo inesperado se convierte en la mejor aventura. No miró atrás, pero en su corazón algo se rompió mientras algo más se hacía más fuerte. Aunque sentía el dolor de la traición de su madre y su hermana, también sintió un extraño alivio al ver finalmente su verdadera naturaleza. Mientras se subía al auto, Amy miró el equipaje apilado en el asiento trasero, ropa y protector solar listos para el crucero, cosas que deberían haberse desperdiciado, pero que ahora los acompañaban a un nuevo destino. ¿Lista?, preguntó a Aiden. Aiden asintió. Todavía había tristeza en sus ojos, pero también confianza. Creía en su madre. Amy encendió el motor. En su mente, ya estaba planeando llamar a los padres de Michael. Sabía que los recibirían con los brazos abiertos. Mientras se alejaba del puerto, vio el enorme crucero reflejado en el espejo retrovisor. Su casco blanco brillaba bajo el sol, alejando a su madre y hermana de su vida. Pero Amy sonrió. El cálido sol del área de la bahía bañaba el espacioso jardín de Robert y Marta. La luz que se filtraba a través de los árboles dibujaba sombras moteadas en el suelo, y una suave brisa traía consigo el aroma del verano naciente. La risa de Aiden resonó en el jardín. Robert rió mientras empujaba a su nieto en el columpio. Como abogado jubilado, su mirada aún conservaba una aguda inteligencia. Cada vez que Aiden se elevaba, Robert sentía un calor en el pecho al notar el parecido con Michael. Marta salió de la casa y se quedó de pie en el porche, acomodándose el cabello plateado. Observó a su esposo y a su nieto, detrás de su sonrisa tranquila. La tristeza de haber perdido a su hijo hacía 5 años aún acechaba, pero encontrar un nuevo vínculo con su nieto le traía alegría. Aiden, la limonada está lista, gritó Marta. Genial. Aiden le hizo señas a su abuelo para que detuviera el columpio. Abuelo, tomemos juntos. Roberta sintió y tomó la pequeña mano de su nieto. Marta sonrió al verlos caminar juntos hacia la casa. Esta visita inesperada había traído nueva vida a su hogar. En la cocina, Amy ayudaba a Marta mientras sacaba fruta del refrigerador. Observó a su hijo y a su suegro a través de la ventana. A Aiden realmente parece gustarle aquí, dijo Marta. Anoche fue la primera vez en mucho tiempo que durmió tan profundamente. Amy sonrió. Gracias por aceptar nuestra visita repentina. Ayer, cuando llamó desde el puerto, Robert y Marta les dieron la bienvenida sin dudarlo ni un segundo. Cuando Amy explicó la situación, sus expresiones cambiaron a enojo, pero no iba dirigido a ella, sino a Carol y Vanessa. Increíble, dijo Robert la noche anterior, después de escuchar la historia, en que estaban pensando esos dos, sentados en la mesa del comedor. Robert dejó a un lado su periódico. Empecé a investigar esta mañana, dijo. Amy frunció el ceño. ¿Investigar qué? La situación financiera de Carol y Vanessa. Bajó la voz. Aún tengo amigos en el ámbito legal, y ha salido información interesante sobre sus deudas. Marta le dio un leve golpecito en el brazo a su esposo. Robert, no hablemos de eso ahora, dijo, y luego se giró hacia Amy. Hemos planeado unas vacaciones maravillosas para ti. Nos iremos a nuestra cabaña en la costa de Santa Cruz. Aiden va a amar el océano. El corazón de Amy se llenó de gratitud. Esto era lo que significaba la familia. Personas que te brindan amor y apoyo incondicional. El timbre sonó, y Amy se giró, sorprendida.
Mientras Marta iba a abrir la puerta, Amy sintió una punzada de ansiedad. Marta regresó a la sala de estar. «Es tu padre», anunció. Amy se quedó pasmada. No había tenido contacto con su padre en meses. Incluso después de su divorcio con su madre, Carol, él seguía brindándole apoyo económico. Eso había creado una tensión sutil entre Carol y Amy. Bill saludó a Robert poniéndose de pie y estrechándole la mano como si fueran viejos amigos. Se conocían desde antes y habían construido una relación de respeto mutuo. «Escuché lo que pasó», dijo Bill. Miró a su hija por encima de sus lentes. «Lo que hicieron Carol y Vanessa». Amy estaba sorprendida. «¿Cómo te enteraste?» «Marta me llamó», respondió él con seriedad. Bill era un hombre que batallaba con la expresión emocional, pero la furia en su mirada era evidente. «Tomé medidas de inmediato». Amy sintió un nudo en el estómago. «¿A qué te refieres?» «Suspendí los pagos mensuales a Carol», dijo Bill con calma. «Dependía demasiado de mi apoyo, y eso es lo que la hizo volverse tan arrogante». «Pero, papá, no te preocupes». Bill se dejó caer en una silla. «Le di muchas advertencias. Se acabaron sus días de usar mi dinero para darse lujos, y más si eso significa hacerles daño a ti y a mi nieto». En ese momento, Aiden y Robert entraron a la cocina. Aiden, sosteniendo un vaso de limonada, parecía estar teniendo una conversación secreta con su abuelo. Cuando vio a Bill, dudó por un momento, pero rápidamente corrió hacia él. La expresión seria de Bill se suavizó. Abrazó a su nieto con fuerza, viendo a Michael reflejado en el niño. «Has crecido mucho». Amy sintió un calor en el pecho al ver a su padre y a su hijo juntos. Eso era la familia en el sentido más puro. Se sintió profundamente agradecida de haber asegurado el fondo educativo de Aiden con el dinero del seguro de Michael. Saber que su madre y su hermana pudieron haber intentado aprovecharse de ello era doloroso, pero al menos había protegido el futuro de su hijo. Esa tarde, los adultos se reunieron en el porche, viendo a Aiden jugar en el jardín. «Me pregunto cómo les estará yendo en el crucero», pensó Amy en voz alta. «Probablemente no como lo soñaron», respondió Robert riendo. «Según lo que investigué, ese crucero tiene eventos especiales para personas mayores solteras. Carol definitivamente ha de estar en plena cacería». Marta suspiró levemente. «Tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos». Esas palabras resultaron ser proféticas. Unos días después, el celular de Amy empezó a recibir llamadas consecutivas de un número desconocido. Al principio las ignoró, pero luego llegó un mensaje de texto. «Por favor, estoy en un gran problema, ayúdame». Era de Vanessa. Amy, que había estado disfrutando de unos días tranquilos en la cabaña de Santa Cruz, pensó en su madre y su hermana por primera vez en mucho tiempo. Miró hacia la playa, donde Aiden y Roberta atrapaban cangrejos, y dudó si responder o no. Esa noche, mientras Marta preparaba la cena, Amy salió al porche a mirar el océano. Robert se sentó a su lado. «Pareces preocupada», dijo con suavidad. Amy, después de dudar un poco, le contó sobre el mensaje de Vanessa. Robert la escuchó con una expresión seria. «Definitivamente están en problemas», dijo. «Según mis fuentes, hubo algunos incidentes en el crucero. Carol recibió varias advertencias del capitán, y los hombres ricos a los que intentaba acercarse comenzaron a evitarla. A eso súmale que su padre dejó de apoyarla económicamente y los hábitos de gasto de Vanessa», negó con la cabeza. «Creo que están en una situación financiera bastante complicada». Amy sintió una mezcla de emociones, enojo por haber sido traicionada, pero también amor por su familia y preocupación por cómo todo esto podría afectar a Aiden. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó. Robert miró el océano en silencio por un rato antes de responder. «Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, Amy. Solo recuerda, no puedes elegir a tu familia. Pero puedes elegir cómo lidiar con ellos». Desde la cabaña, se escuchaban las risas de Aiden. Parecía estar horneando galletas con Marta. Amy sacó su teléfono y le envió a Vanessa un mensaje breve. «¿Cuándo y dónde deberíamos encontrarnos?». La respuesta llegó de inmediato. «Mañana en tu departamento. Muchas gracias». Amy miró a Robert. «Necesito regresar a San Francisco mañana». Robert asintió. «Vayamos juntos. Aiden puede quedarse con nosotros». «No», dijo Amy con calma. «Aiden vendrá conmigo. Es parte de la familia y necesita aprender a enfrentar los problemas familiares». Robert la miró con sorpresa, pero su expresión cambió rápidamente a comprensión y respeto. «Michael estaría orgulloso de ti». Cuando el timbre del departamento de Amy sonó, sintió la tensión recorrer su cuerpo. Aiden estaba sentado a su lado en el sofá, mirándola con una expresión ansiosa. «Todo está bien», dijo Amy.
dándole una palmadita en el hombro y sonriéndole con ternura. En la esquina de la sala, Robert y Marta permanecían en silencio. Estaban ahí a petición de Amy. Cuando abrió la puerta, encontró a Carol y Vanessa con un aspecto desmejorado. Ya no llevaban su ropa llamativa ni sus accesorios de siempre. Sus rostros cansados estaban completamente al natural, sin maquillaje. Amy. La voz de Carol tembló. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias por vernos. Amy no dijo nada y simplemente las dejó pasar. Al entrar a la sala y notar la presencia de Robert y Marta, ambas vacilaron por un momento. Siéntense, dijo Amy con calma. Carol y Vanessa se acomodaron en el sofá. Cuando Vanessa miró a Aiden, una expresión de arrepentimiento cruzó su rostro. Aiden, en cambio, apartó la mirada y, de manera inconsciente, tomó la mano de su madre. Carol fue la primera en hablar. Antes que nada, quiero decir, se secó las lágrimas. Lo siento mucho, lo que hicimos es imperdonable. Vanessa asintió, con la voz ahogada por la culpa. Solo pensamos en nosotras, especialmente yo. Amy las observó con serenidad. Su arrepentimiento parecía genuino, pero le costaba discernir si era por la situación desesperada en la que se encontraban o por un verdadero remordimiento. ¿En qué situación están ahora?, preguntó Amy. Carol suspiró, derrotada. No puedo pagar el alquiler, admitió con franqueza. Con el apoyo de Bill desaparecido, mis ahorros están casi agotados. Después de los incidentes en el crucero, mi reputación quedó dañada. Escuché que causaste un escándalo con el capitán, comentó Amy. Carol bajó la mirada, avergonzada. Fui un poco, demasiado insistente con cierto caballero. Mamá bebió demasiado e hizo una escena en el salón VIP del barco, añadió Vanessa con un dejo de incomodidad. Después de eso, los otros pasajeros empezaron a evitarnos. Amy se volvió hacia Vanessa. ¿Y tú? Vanessa titubeó, escogiendo con cuidado sus palabras. Excedí el límite de mi tarjeta de crédito. Me despidieron de la tienda, y estoy atrasada con la renta. Amy respiró hondo, eligiendo sus palabras con cautela. ¿Qué es lo que quieren? Carol respondió con cuidado. Un lugar temporal donde quedarnos, y un poco de ayuda, solo hasta que podamos ponernos de pie. Un silencio pesado llenó la habitación. Robert se aclaró la garganta, pidiendo permiso para hablar. Robert habló en voz baja desde una perspectiva legal. Las acciones de Carol y Vanessa podrían considerarse fraude si trajeron intencionalmente a Amy y Aiden al puerto sin la intención de dejarlos abordar. Marta intervino con un tono serio. Y desde un punto de vista psicológico, el daño emocional que le causaron a Aiden, en especial, es incalculable. Carol y Vanessa se quedaron sin palabras, mirando fijamente el suelo. Entonces, una voz inesperada rompió el silencio. Quiero perdonar a mi abuela y a mi tía. Todos voltearon a ver a Aiden. El niño de 10 años se puso de pie, respiró hondo como si reuniera valor y continuó. Todos cometemos errores. Cuando perdí a mi papá, lastimé a mis amigos porque estaba enojado, pero mi maestra me perdonó. Hizo una pausa y miró a su madre. Pero la maestra dijo que perdonar no significa olvidar. El silencio en la sala era absoluto. Amy miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. Carol dio un paso hacia su nieto, pero se detuvo a mitad de camino. No he sido la clase de abuela que merezca tu amabilidad. Amy dirigió la mirada a Aiden y luego a su madre y hermana. Su corazón se debatía entre emociones encontradas, la ira, el dolor de la traición, pero también la belleza de la compasión que Aiden acababa de mostrar. Respiró hondo antes de hablar. No puedo dar una respuesta de inmediato, dijo al fin, pero las palabras de Aiden tienen peso. Hizo una pausa. El perdón total sigue siendo difícil, pero consideraré una asistencia condicional. Robert y Marta intercambiaron una mirada de sorpresa, pero pronto la comprensión apareció en sus rostros. Juntos habían recorrido el duro camino de perdonar a la persona responsable del accidente que le había arrebatado la vida a Michael. Sabían mejor que nadie que el perdón trae sanación. Les daré un periodo de gracia de 1 año, continuó Amy. Durante ese tiempo quiero ver esfuerzos reales hacia su independencia y la reconstrucción de nuestra relación. Un destello de esperanza apareció en los rostros de Carol y Vanessa. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó Vanessa en voz baja. Primero, ambas deberán recibir asesoría vocacional, dijo Amy con firmeza, y crear un plan de pago de deudas. Hizo una pausa antes de continuar. Les brindaré asistencia financiera, pero no será ilimitada. Y lo más importante, quiero que se esfuercen en ser una verdadera familia para Aiden. Eso no es un derecho, es algo que se gana. Carol asintió.
En sus ojos, por primera vez, se veía un arrepentimiento genuino acompañado de determinación. Lo prometo. Vanessa también inclinó la cabeza. Gracias por darnos esta oportunidad. No te voy a fallar, Amy. Amy aún tenía sus dudas, pero decidió aferrarse a la esperanza. Los lazos familiares podían romperse, pero también podían reconstruirse, y a veces, volverse más fuertes. De pronto, Aiden se levantó del sofá y se acercó a Carol y Vanessa. ¿Podemos cenar todos juntos? Robert habló con voz seria desde una perspectiva legal. Las acciones de Carol y Vanessa podrían considerarse fraude si llevaron intencionalmente a Amy y Aiden al puerto sin la intención de dejarlos abordar. Marta intervino con un tono grave. Y desde un punto de vista psicológico, el daño emocional que le causaron a Aiden, en especial, es incalculable. Carol y Vanessa guardaron silencio, con la mirada fija en el suelo. Entonces, una voz inesperada rompió la tensión. Quiero perdonar a mi abuela y a mi tía. Todos voltearon a ver a Aiden. El niño de 10 años se puso de pie y respiró hondo, como si reuniera valor. Todos cometemos errores, continuó. Cuando perdí a mi papá, me enojé mucho y lastimé a mis amigos, pero mi maestra me perdonó. Miró a su madre antes de agregar. Pero ella me dijo que perdonar no significa olvidar. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Amy observó a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. Carol dio un paso hacia él, pero se detuvo a mitad del camino. No he sido la clase de abuela que merezca tu bondad. Amy miró a Aiden y luego a su madre y hermana. Su corazón se debatía entre emociones encontradas, la ira, el dolor de la traición, pero también la belleza de la compasión que Aiden acababa de mostrar. Respiró hondo antes de hablar. No puedo dar una respuesta de inmediato, dijo al fin, pero las palabras de Aiden tienen peso. Hizo una pausa. El perdón total sigue siendo difícil, pero consideraré una asistencia condicional. Robert y Marta intercambiaron una mirada de sorpresa, pero pronto la comprensión apareció en sus rostros. Ambos habían recorrido el duro camino de perdonar a la persona responsable del accidente que le arrebató la vida a Michael. Sabían mejor que nadie que el perdón trae sanación. Les daré un periodo de gracia de 1 año, continuó Amy. Durante ese tiempo quiero ver esfuerzos reales hacia su independencia y la reconstrucción de nuestra relación. Un destello de esperanza apareció en los rostros de Carol y Vanessa. ¿Cuáles son las condiciones?, preguntó Vanessa con timidez. Primero, ambas deberán recibir asesoría vocacional, dijo Amy con firmeza, y elaborar un plan de pago de sus deudas. Hizo una pausa antes de continuar. Les brindaré asistencia financiera, pero no será ilimitada. Y lo más importante, quiero que se esfuercen en ser una verdadera familia para Aiden. Eso no es un derecho, es algo que se gana con esfuerzo. Carol asintió. En sus ojos, por primera vez, se veía un arrepentimiento genuino acompañado de determinación. Lo prometo. Vanessa también inclinó la cabeza. Gracias por darnos esta oportunidad. No te voy a fallar, Amy. Amy aún tenía dudas, pero decidió aferrarse a la esperanza. Los lazos familiares podían romperse, pero también podían reconstruirse, y a veces, volverse más fuertes. De pronto, Aiden se levantó del sofá y se acercó a Carol y Vanessa. ¿Podemos cenar todos juntos?, preguntó. La lasaña de mamá es realmente deliciosa. Amy sonrió al sentir que la tensión en la habitación comenzaba a disiparse poco a poco. Amy sabía que esto aún no estaba completo. La reconciliación tomaría tiempo. Reconstruir la confianza no era algo que sucediera de la noche a la mañana, pero hoy habían dado un paso hacia un nuevo comienzo. 6 meses después, el sol otoñal de San Francisco bañaba la ciudad con una luz dorada. Desde la ventana de su oficina, Amy observaba el paisaje mientras reflexionaba sobre todos los cambios que habían ocurrido en el último medio año. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. «Es tu mamá», anunció su asistente. «Gracias, pásamela». Amy tomó aire profundamente antes de responder. «Amy». La voz de Carol había perdido aquella vieja arrogancia. ¿Puedo ir al partido de béisbol de Aiden esta tarde? Por supuesto, mamá, respondió Amy con una sonrisa. Saldré temprano del trabajo. Carol ahora era voluntaria en un centro comunitario para adultos mayores, lo que en un principio había sido un servicio comunitario ordenado por la corte. Poco a poco se había convertido en algo significativo para ella. Su interacción con personas menos afortunadas estaba cambiando su forma de ver la vida. Al colgar, Amy notó un mensaje nuevo en su celular. Era de Vanessa. «Quiero ir contigo a comprar el regalo de cumpleaños de Aiden. ¿Tienes tiempo este sábado?». Vanessa también había cambiado.
Se había inscrito en un programa de capacitación laboral y comenzado una pasantía en una pequeña firma de contabilidad. No era un trabajo que Amy le hubiera conseguido. Ella sola lo había encontrado. Sus hábitos de gasto aún no estaban del todo controlados, pero se tomaba en serio su plan de pago de deudas. Las cenas de los fines de semana en casa de Amy se habían vuelto una tradición. Incluso los padres de Michael asistían de vez en cuando, y la tensión con Carol se iba disipando poco a poco. Claro, a veces los viejos hábitos resurgían. Carol aún podía ponerse a chismear sobre la viuda rica del vecindario, o Vanessa a aparecer con accesorios de marca que claramente no eran baratos, pero el cambio más grande se veía en Aiden. Ahora, con 11 años, era un niño más seguro, con buenas relaciones en la escuela y con amigos. Después de haber superado la crisis familiar, había desarrollado no solo fortaleza, sino también compasión. Esa noche, después del partido de béisbol de Aiden, hicieron un pequeño picnic en el parque. «Miren lo que encontré», dijo Marta, sacando un álbum de fotos. Abrió la página y señaló una imagen. «Es Michael cuando era niño». «Se parece mucho a Aiden», murmuró Carol, asintiendo en silencio. Observó detenidamente a su nieto y, por primera vez, permitió que la verdad la golpeara. Quizá había estado evitando verlo todo este tiempo. Robert, sentado a su lado con una cerveza en la mano, habló con calma. «Las personas pueden cambiar». Carol mantuvo la mirada en la fotografía antes de responder en voz baja. «Sí, la gente cambia todo el tiempo». Hizo una pausa y agregó con un dejo de tristeza. «En mi caso, el cambio para bien llegó demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde», intervino Amy. «Lo que importa es cómo seguimos adelante». Aiden, aburrido de la conversación de los adultos, salió corriendo a jugar con otros niños. Amy lo vio alejarse, su figura iluminada por la cálida luz del atardecer. Sintió su corazón encogerse. Su definición de familia había cambiado para siempre. No se trataba solo de lazos de sangre, sino de apoyarse mutuamente, de alentarse a crecer y, a veces, de demostrar amor de la manera más difícil. Pero lo más importante, lo que Aiden le había enseñado. La posibilidad del perdón. Y de los nuevos comienzos. El viento otoñal sopló suavemente a su alrededor, trayendo con él un susurro de esperanza para el futuro.